Hola, el día de hoy nos tocó exponer sobre el tema de combinatoria. Mi equipo está conformado por Diego Michimani Pasos y yo, Emanuel Barrera Coyote. La combinatoria es una rama fascinante de las matemáticas, porque nos ayuda a contar cuántas formas hay de hacer algo sin necesidad de escribirlas todas. En el texto de Raúl Rojas se plantea una pregunta clave: ¿cómo podemos contar combinaciones posibles sin tener que listarlas una por una? Esto es muy útil en problemas reales, por ejemplo, si tengo que asignar turnos a empleados, elegir contraseñas o calcular rutas posibles entre ciudades. Escribir todas estas combinaciones posibles sería un proceso muy lento. La combinatoria propone que pensemos de otra manera. En lugar de contar directamente, usemos reglas y fórmulas que hagan el trabajo por nosotros. Contar sin contar, como se podría resumir. El texto introduce dos herramientas clave, el principio de adición y el principio de multiplicación. El principio de adición se usa cuando hay dos opciones excluyentes. Por ejemplo, si puedo ir al cine o al teatro y tengo tres cines y dos teatros disponibles, tengo tres más dos, o sea, igual a cinco opciones en total. En cambio, el principio de multiplicación se usa cuando combino decisiones. Un ejemplo clásico del texto: si tengo tres camisas y dos pantalones y quiero saber cuántas combinaciones de ropa puedo usar, simplemente multiplico 3 por 2, que es igual a 6 formas distintas de vestirse. Estos principios parecen simples, pero son la base de problemas mucho más complejos. Para calcular muchas de las combinaciones posibles, usamos una operación llamada factorial, representada por un signo de exclamación n. Esto significa multiplicar todos los números desde la n hasta 1. Por ejemplo, 4n es igual a 4 por 3 por 2 por 1, igual a 24. Esta notación fue propuesta por Christian Kramp, un matemático francés del siglo XVIII. Su contribución fue muy importante, porque esta simple notación nos permite expresar ideas complejas con facilidad. Gracias a ellas podemos trabajar con fórmulas como n, r, sin tener que escribir todas las opciones posibles. El factorial se vuelve esencial para calcular permutaciones, variaciones y combinaciones. Permutaciones sin repetición. Cuando queremos ordenar n objetos distintos, hay n factorial formas de hacerlo. El texto da un ejemplo con tres letras, A, B y C. Podemos formar las palabras ABC, ACB, BAC, BSA, CAB y CBA. En total, 6 permutaciones. Cada posición representa una decisión independiente, lo que nos lleva a un producto de los posibles valores. Pero ¿qué pasa si los elementos no son todos distintos? En ese caso, alguna de las permutaciones serían idénticas. Por ejemplo, usamos una fórmula ajustada. El texto utiliza un ejemplo muy claro, la palabra mamá. Tiene cuatro letras, pero se repiten dos A y dos M. Si usáramos 4n es igual a 24, estaríamos contando las combinaciones repetidas como si fueran diferentes. La fórmula correcta es 4n sobre 2n por 2n, que es igual a 24 sobre 4, que es igual a 6. Este pequeño ajuste es fundamental cuando tratamos con elementos que se repiten, como en este caso de mamá, que se repite la A y la M. Variaciones. Ahora hablaremos de un tipo de conteo que también es muy útil, las variaciones. A diferencia de las combinaciones, aquí sí importa el orden en el que seleccionamos los elementos, pero no se permite repetir. Imaginemos que tenemos 5 personas y queremos asignarles 3 puestos diferentes. Por ejemplo, presidente, secretario y tesorero. Como los cargos tienen jerarquía, el orden sí es relevante. No es lo mismo que Juan sea presidente y Ana secretaria que al revés. La fórmula para calcular cuántas formas hay de hacer esto es b por n, r es igual a n factorial sobre n menos r factorial, donde n es el total de elementos disponibles, r es el número de elementos que vamos a seleccionar y ordenar. Bueno, en nuestro ejemplo,
sería b por 5,3 es igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Esto significa que hay 60 formas diferentes de asignar los tres cargos entre las 5 personas, si nos importa quién ocupa cada cargo. Este tipo de cálculos es común en situaciones como concursos, clasificaciones deportivas o selecciones de funciones de un equipo. Ahora pasamos a un concepto que es igual de importante que las permutaciones, pero que muchas veces se confunde, las combinaciones. La gran diferencia entre una combinación y una permutación está en la palabra clave, el orden. En las permutaciones, el orden que se presentan los elementos sí importa, pero en las combinaciones no. Para entender esto mejor, pensemos en un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un grupo de 5 personas: Ana, Juan, Luis, Marta y Pedro. Queremos formar un equipo de trabajo con dos de ellas. Si el orden fuera importante, elegir a Ana y luego a Juan sería distinto que elegir a Juan y luego a Ana. Esto sería una variación o una permutación. Pero como se trata simplemente de formar un equipo y no de asignar cargos o posiciones específicas, el orden no es relevante. Ana y Juan es el mismo equipo que Juan y Ana. Entonces, lo que queremos saber es cuántas combinaciones de dos personas se pueden formar a partir de un grupo de 5. Para eso usamos la fórmula de combinaciones, que es C por n, r es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial, donde n es el total de elementos, en este caso 5 personas. R es el número de elementos que queremos seleccionar, en este caso 2 personas. Aplicando la fórmula, C por 5,2 es igual a 5 factorial sobre 2 factorial por 2 menos 5 factorial, que es igual a 120 sobre 2 por 6, que es igual a 120 sobre 12, que esto nos da como resultado 10. Esto significa que podemos formar exactamente 10 equipos diferentes de 2 personas a partir de ese grupo de 5. El texto de Raúl Rojas nos recuerda que este tipo de conteo se aplica en situaciones reales donde se arman grupos, combinaciones de objetos o selecciones sin jerarquía. Además, algo muy interesante de las combinaciones es que tienen una simetría natural. En resumen, las combinaciones nos sirven cuando elegimos elementos sin importar el orden, y son fundamentales en la resolución de problemas de probabilidad, estadísticas y en cualquier situación donde agrupamos elementos sin jerarquía. Aplicaciones y contexto. La combinatoria no es solo teórica, sirve para calcular claves posibles, diseñar rutas, ordenar datos y construir modelos en inteligencia artificial. El texto resalta su importancia como herramienta para resolver problemas prácticos en tecnología y lógica formal. Los datos que a mí se me hicieron interesante fue que mientras estudiamos este capítulo, es algo que parece muy simple, pero que tiene un gran poder. El símbolo n factorial, que representa el factorial, a primera vista, el factorial es solo una multiplicación. Por ejemplo, 4 factorial significa 4 por 3 por 2 por 1. Pero lo que nos sorprendió es la cantidad de problemas complejos que se pueden resolver usando este símbolo tan pequeño. Además, el texto nos habla de un personaje que no conocíamos y que fue clave para formalizar esto, Christian Kramp. Fue el quien introdujo la notación factorial en el siglo XVIII, y aunque su nombre no es tan conocido como el de otros matemáticos, su aporte ha tenido un impacto enorme porque gracias a esta notación hoy podemos expresar combinaciones y permutaciones de manera clara y precisa. Podríamos decir que Cramp nos ayudó a leer y escribir el lenguaje de otras posibilidades. Otra idea es la importancia del orden. A lo largo del texto se repite que en muchos problemas combinatorios el orden de los elementos es determinante. Este detalle, el orden, puede parecer menor, pero cambia completamente el resultado del cálculo. Ese fue uno de los aprendizajes más fuertes de esta lectura, que en matemáticas los detalles importan. Una palabra como orden o sin repetición puede cambiar el tipo de fórmula que usamos y el número total de resultados posibles. También cómo ver fórmulas aparentemente pequeñas como n factorial o c por n, r tiene el poder de resolver problemas enormes, y no solo teóricamente, sino también en el mundo real. Esta parte del capítulo nos ayudó a entender que la combinatoria no es solo es útil, sino que también está cargada de historia, lógica y belleza matemática.
Otro dato muy llamativo fue el de la palabra mamá. Pensábamos que 4 letras se podían ordenar de 24 maneras, pero al repetirse la M y la A, solo hay 6 combinaciones distintas. Esto muestra la importancia de adaptar las fórmulas a la realidad del problema. Finalmente, nos impresionó descubrir que la combinación está presente en áreas como algoritmos, inteligencia artificial y lógica computacional. Este capítulo nos hizo ver que contar bien no solo es una habilidad matemática, sino una herramienta poderosa para entender y resolver problemas reales. Bueno, muchas gracias por su atención. Este fue nuestro tema de exposición.